físico-químicas. Pero, ¿cómo es esta persona desdoblada para no subordinarse y terminar en la poesía? ¿Cómo es en la misma persona? Porque la poesía no tiene reglas. No, la poesía no tiene reglas, pero justamente te abre esa puerta, digamos, de libertad, sí, ¿no? Que te permite, por lo menos en el tiempo en que la lees, la escribes o la criticas, la juzgas, ser libre en ese sentido, dejar la otra. Son como dos caras distintas de una, digamos, son verdades o tramas y subtramas que si bien se justaponen, interactúan, porque ¿no? Alguien no está dividido así completamente en mitades como... Pero cada parte, digamos, tiene su vivencia propia, cada una de sus partes. Quienes te conocen desde lo profesional, sí, ¿saben de tu vocación sí, saben, poética? Pero resulta que se da un caso, digamos, que hay gente que le gusta, le agrada, me apoya en esto, y hay gente que lo ve como una extrañeza o que es como si... ¿Expresa debilidad? Tirara hacia un bando, como si estuviésemos en bandos distintos, y entonces automáticamente cuando yo hablo, vamos a decir, de algo de poesía, bueno, me escuchan, pero ¿no? Sí. Prácticamente es como que no participan, obviamente. No participan. No, está bien. No participan. ¿Y vos dirías que uno puede llegar a la poesía siendo un estudioso de los clásicos? ¿De los clásicos solos? No. Ah. No, los clásicos solo no. Digamos, en mi caso particular, no sé. Tu experiencia, sí. Yo a partir, digamos, de los clásicos que fueron el comienzo y lo que me motivó, me llamó, realmente... Bueno, luego seguí con toda la escuela de escritores, primero los románticos, los clásicos, ¿no? Luego la literatura contemporánea que me apasionó, por supuesto, desde ya la literatura española, la ¿no? Los libros de caballería, el Cervantes, los de Calderón de la Barca, sobre todo eso. Pero luego de todos los clásicos, bueno, entré como digamos, en la lectura de los grandes escritores latinoamericanos. Sí. Entonces ahí es donde uno cuando empieza a escribir dice, ¿cómo me gustaría escribir así? Claro. ¿No? Porque manifiestan una facilidad de palabra tan grande que por ahí yo no la tengo, y entonces uno dice, si yo pudiese decir todas las cosas con la facilidad con que este señor las cuenta, porque... Y pero cuando te dejas llevar por la poesía, sí, por ahí expresás esa facilidad de palabra, pero no solo expresás esa facilidad de palabra, sino comunicás un sentimiento. Esto tiene lugar, esto tiene ambiente, esto tiene presencia, y no de uno, sino de dos. O sea que hay un compromiso. Claro. En esto que... Entonces, la pregunta es, creo, en mi entender, que como proceso cerebral, la poesía surge por algo que tiene que ver con tu formación inicial, cómo se vivieron los afectos y las emociones y cómo eran los mensajes y las atmósferas iniciales en tu casa, y que luego uno puede aprender a través del estudio de los clásicos e incluso de las ciencias la capacidad de ser crítico literario o la capacidad de escribir cuentos o narraciones. Pero la prosa poética y la poesía como tal no la entiendo como fruto de un aprendizaje. Sí refleja una evolución, pero no que alguien te la pueda ver
impuesto como un aprendizaje. Si tú haces esto, esto y esto, te va a salir una poesía. Creo que no es así. ¿Compartís esa idea? Sí, sí, completamente. Sí, sí, eso completamente. La poesía fue el primer género, ¿no? Que surgió dentro de la literatura. Ya no vamos a hacer historia y demás, pero sí, ya hay poesías, poemas hindúes de hace miles de años, y sumerios también, sí, después japoneses en otra época, en otra etapa, y luego empiezan a contar cosas y se transforma un poco en prosa poética o poesía narrativa. Sí. Entonces ese es un género intermedio hasta que empiezan a aparecer. Bueno, lo mismo a veces ocurre en el proceso, digamos, de algunas personas. No es mi caso en particular, pero yo no he notado que mucha gente que escribe dice, bueno, yo empecé escribiendo poesía y luego tomé otros caminos o otro género. Pero sí, ¿no? En ese sentido comparto completamente lo que dices. Creo yo que en mi tesis, y creo que vos la estás confirmando también, la poesía